le va? Buenas noches. Hoy le voy a pedir un poco de paciencia, que me espere porque lo que tengo para decirle es algo importante. En minutos nada más va a estar con nosotros Mercedes Marcó del Pont, ex titular del Banco Central, economista, para hablar de todos los temas. Pero esta noche quiero hablarle del déficit fiscal, del déficit cero que el gobierno promueve, y decirle que si déficit es erosión, es corrosión, así se lo presenta. El déficit fiscal es, para el gobierno, la erosión de la confianza. Mire, ex vox populi es dicho en todos lados, o al menos hay quienes lo repiten, hay analistas y economistas, que el gasto público, que el déficit es una mala palabra y que hay que erradicar ese gasto público en la Argentina. Yo quiero comentarle, y usted ya lo sabe, esta semana hemos tenido el discurso del presidente Macri, hemos tenido también el discurso del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y ambos identificaron al déficit fiscal como la madre de todos los problemas. Dijeron, vamos a ir en busca del déficit cero. Y esto es lo que repite el gobierno una vez tras otra. Yo me pregunto en esta noche, y seguramente usted también, ¿qué pasa con la Argentina de la pobreza? Está clarísimo que en la Argentina sufre de una pobreza realmente importante, que ha ido creciendo a lo largo de las últimas semanas y meses, y que tiene más del 30% de su población viviendo justamente en condiciones paupérrimas. De ese sector, de ese mapa de la pobreza, de ese ecosistema de carencias extremas, hay, yo diría, dos planos que me parece que hay que, de alguna manera, analizarlos. Quizás uno tiene que ver con el sector de los mayores, un sector sumamente vulnerable, los jubilados. Pero quiero detenerme en el otro sector, en el sector de los niños y de los adolescentes, porque la Universidad Católica Argentina ya ha dicho que 1 de cada 2 niños en la Argentina ha sufrido algún tipo de falencia a lo largo de los últimos meses, que 1 de cada 10 ha padecido hambre, que 2 de cada 10 ha tenido algún tipo de déficit alimentario. Son muchos niños en la Argentina que viven en esas condiciones. Y escúcheme bien lo que tengo para decirle, porque estos niños prácticamente uno podría decir que están en las calles, en muchos aspectos uno los ve en los brazos de su padre, de su madre, uno los ve en los talones, en las espaldas de sus progenitores. Y uno se pregunta, y escúcheme bien, si no son un lastre, si este lastre no hace que la Argentina no pueda combatir su crisis financiera. Sí, me escuchó bien, si los niños no son un lastre. ¿Para qué? Para conseguir el déficit cero, para conseguir la baja del gasto público, para conseguir las cuentas en equilibrio. Encontrar quizás un método barato, un método sencillo, un método que pueda llevarnos de la ecuación donde los niños son un lastre, donde los niños son el motivo de este gasto público, de este déficit enorme que tiene que afrontar la Argentina, de esta problemática que el gobierno reconoce, llevar, digo, de ese lugar a que sean miembros respetables de nuestra comunidad, sin ninguna duda aquel que tenga alguna idea, que tenga alguna propuesta, va a granjearse el beneplácito de muchísimas personas. Las hemos escuchado en los últimos días, seguramente usted también. Mire, en la Argentina nacen 650.000 niños por año. Y estos 650.000 niños, en función de las estadísticas, prácticamente 1 de cada 3 va a terminar alimentándose en lo que son comedores comunitarios. Comedores que son subsidiados por el Estado, un Estado que se está quejando de que tiene un déficit enorme. Un Estado que quiere alcanzar lo que es el equilibrio de las cuentas públicas y que va a buscar el déficit cero, cueste lo que cueste. Bueno, yo me hago una pregunta, ¿qué es la pregunta? Digo, ¿cómo hacemos, o en todo caso, cómo va a ser el Estado para tratar de invertir la ecuación, para tratar de que en lugar de que estos niños le generen un gasto público, le generen que no pueda alcanzar la meta del déficit cero,
¿Cómo va a ser para que estos niños contribuyan de alguna manera a un cambio en lo que es este paradigma? Me ha dicho un experto que prácticamente al año de edad un niño es un alimento de lo más saludable y delicioso. Sí, me escuchó bien. Me ha dicho un experto que un niño es un alimento saludable y delicioso. Mire, independientemente de cómo lo haga, lo puede hacer rostizado, lo puede hacer hervido, lo puede hacer al horno, incluso lo puede hacer directamente en un estofado. Sí, me escuchó bien. Lo puede hacer estofado. Incluso, mire, le digo más, este experto me dijo que hay recetas con carne de niño para pastas rellenas, por ejemplo. Incluso el filet de carne de niño que se puede hacer apanado y en forma de milanesa. Y hay quienes sostienen que con un poquito de marketing quizás se ponga de moda la carne de niño en Palermo, Hollywood. Y quizás alguna parrilla boutique, algún restaurante pueda servirlo y pueda transformarlo en un plato de moda. Yo le propongo, y esta es mi modesta propuesta esta noche, que separemos de los 650.000 niños computados, 1/3 a fuerza de trabajo futura y el resto que conforme este flamante mercado de la carne de niño. ¿Para qué? Para alimentar a aquellos sectores de ingresos más altos, pero sin ninguna duda para que no le genere al Estado una carga extra, para que este Estado, para que este gobierno sobre todo pueda alcanzar lo que es su déficit cero. Los cálculos hablan, y en este caso un niño que cuando nace tiene 4 o 5 kilos, a partir del año tiene unos 12, unos 13 kilos. Claro, estoy hablando de un plato que va a ser caro, sin ninguna duda. Un plato que va a alcanzar un precio alto. Pero fíjese, hay algunas características de este mercado que le van a interesar. Por ejemplo, el mercado de la carne de niños va a estar bien abastecido durante todo el año. Las góndolas refrigeradas lo van a ofrecer aquí y allá. Y le digo más, en septiembre seguramente se va a alcanzar la oferta máxima, porque es sabido que las vacaciones de verano te dan niños en abundancia. Pero lo más importante, déjeme, y ya termino, yo le había pedido paciencia, déjeme terminar. Lo más importante que quiero decirle es que con esta modesta propuesta que estoy haciendo, con esta propuesta para que exista el mercado de la carne de niño y para que el Estado pueda bajar su gasto, es precisamente esa la función central. El Estado, el gobierno puntualmente, va a dejar de erogar, va a dejar de gastar para asistir a ese sector vulnerable de la sociedad. Va a haber conciencias mucho más tranquilas, va a haber economistas que tienen una posición sumamente individual, van a estar tranquilos, se van a pagar menos impuestos sin ninguna duda, pero además el Estado y este gobierno en particular se va a ahorrar muchos pesos en concepto de educación, de salud, de esparcimiento y de alimentación. Bueno, quiero decirle que estas palabras, hasta acá, estas palabras que dije, no son solamente mías. Perdóneme el humor negro, perdóneme el cinismo, perdóneme el absurdo. Estas palabras las comparto con quien de alguna manera también las escribió hace ya 290 años. Se llamaba Jonathan Swift. Lo escribió en 1729. Su modesta propuesta del autor de Gulliver, ni más ni menos, tenía que ver con esto, con sacudir la conciencia de los políticos, con sacudir la conciencia de quienes desde Inglaterra estaban generando un recorte en el gasto terrible y le estaban propinando a Irlanda una hambruna realmente lamentable. Swift escribe este panfleto que se llama Una modesta propuesta y en él esboza una idea central: alimentar a las clases acomodadas de Inglaterra, alimentar a quienes formaban parte del gobierno del Reino Unido con carne de niño nacido en Irlanda. Y esta fue su propuesta. Y esto fue el desarrollo que hizo en esta modesta proposición que estamos comentándole. Mire, la sátira de Swift, esta composición del absurdo y del cinismo, encaja perfecto en la Argentina de hoy. Hemos tenido un gobierno que durante esta misma semana ha reconocido que su objetivo es llevar a cabo el déficit cero. Esto es un ajuste
de magnitudes draconianas. Y ese ajuste en ningún momento, por supuesto, lo tiene en cuenta usted o me tiene en cuenta a mí. Este ajuste pasa por alto todo. Este ajuste lo único que quiere es generar la confianza de los inversores, es generar la confianza del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿sabe qué? Aquí y allá se encienden las luces de alerta. El gobierno parece ser el único que no las ve y yo le digo que estamos en una circunstancia realmente inédita en la República Argentina y que lo que viene es realmente lamentable. Estamos hablando de una economía que tiene recesión, que tiene una inflación creciente, que ha tenido una devaluación monstruosa, que ha generado un recorte en los salarios reales de amplios sectores de la población y que la propuesta que recibe por parte del gobierno es ni más ni menos que un ajuste que obviamente va a terminar afectando más a aquel que menos tiene. El gobierno va a tener que reconocer que subestimó lo que eran las complicaciones, que subestimó los problemas, que en todo caso quiso tratar de bajar la inflación, pero al mismo tiempo quiso dolarizar las tarifas y que esto hizo agua por todos lados. El gobierno va a tener que reconocer que desreguló lo que era el ingreso y egreso de capitales, que abrió la economía a las importaciones, que generó una caída en la actividad de la industria, realmente lamentable, pero sobre todas las cosas que se endeudó en más de 150.000 millones de dólares en apenas 3 años prácticamente. Esto es lo que tenemos al día de hoy. Por supuesto que sería deseable no tener déficit fiscal, sería deseable no tener una pobreza extrema, sería deseable que la Argentina tuviese un mercado de empleo dinámico y no errático como es el que tenemos hasta ahora. Todo esto sería deseable, pero ¿sabe qué? No es la realidad, no es lo que está pasando. Como seguramente usted se dará cuenta, el gobierno pasa por alto muchísimas cosas. Mi modesta propuesta, que no es la de Jonathan Swift proponiéndole comerse a los niños, mi modesta propuesta es que el gobierno recapacite. Mi modesta propuesta esta noche es que el gobierno empiece a cambiar la dirección de la economía. Esto no significa una crisis de gobernabilidad, significa ni más ni menos que ver lo que está pasando en la República Argentina. Porque cuando, como decía Jonathan Swift, el autor de Gulliver, el autor de esta modesta propuesta, cuando las ideas no te dejan ver la realidad, no son ideas, son mentiras. Acompáñeme porque ya está con nosotros Mercedes Marco del Pont. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué decís, Julián? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, yo hacía una descripción un poquito de la realidad, te escucho suspirar. Leo tus informes, te veo a diario opinando y sé que no estás contenta con esta realidad que nos toca vivir. Quiero preguntarte, no sé, primero una lectura. Me interesa tu lectura sobre lo que estamos atravesando. Mira, yo creo que es tan te felicito por la editorial, porque creo que es una de las cosas que este gobierno, que el neoliberalismo generalmente ha tratado de instalar, que el problema del subdesarrollo de la Argentina es el problema fiscal. Y todo el arsenal de medidas siempre ha sido para achicar el déficit, pero no tratando de gravar más a los sectores de mayor capacidad contributiva, sino fundamentalmente achicando el gasto. Y eso estuvo muy presente, vos lo dijiste, estuvo muy presente en los últimos días en todos los discursos de los funcionarios. Esta idea de que el problema es el gasto público, que es muy complicada el mensaje que hay, que desde el gobierno siempre tuvo una posición muy anti-Estado. Pero esta idea de que el enemigo de los argentinos es un enorme gasto público y esta cosa tan pueril de querer comparar al Estado con una familia. Lo dicen permanentemente, lo tratan de instalar y de vulgarizar, como diciendo, la verdad que una familia no puede gastar más de lo que... Entonces, tiene que ajustar el gasto. Y bueno, el Estado lo mismo. Y no es así. Por definición, es ahistórico, es la institución del Estado, ¿sí? De todas las sociedades modernas, tiene la capacidad, entre otras cosas, de recaudar impuestos, ¿sí? Y de emitir moneda. Y de emitir moneda... la moneda propia, que es utilizada además para las transacciones, entre otras cosas, para pagar impuestos, cosa que no tiene nada que ver con las familias. Entonces, ¿por qué esta permanente
planteo en contra tratando de descalificar lo público y el gasto público. Yo creo que es parte de esta avanzada del neoliberalismo Sí. en contra de las políticas públicas del Estado. Entonces, este es el primer punto, porque el problema de la Argentina no es fiscal. El problema de los países subdesarrollados y de la Argentina, insisto particularmente, siempre tiene que ver con la insuficiencia de dólares. Y es lo que le está pasando al gobierno. Y el gobierno, sin embargo, dice, sí, nos faltan dólares, pero desde el primer día, señales a los mercados. Como vos bien decís, es señales para que seamos confiables. Y la verdad es que el primer día le han dado señales, le desregularon todo, absolutamente todo. Y los mercados hacen bicicleta, entran, salen cuando les conviene, pero riesgo de inversión, de riesgo productiva, nada. Y ahora este déficit cero que es cruel, como vos bien decís. Vos hacías referencia al tema de los niños. Yo lo veo más claramente con la obsesión que tiene el Fondo Monetario con los jubilados. Porque la verdad que cuando uno mira la composición del gasto público, pronto van a decir, bueno, no podemos mantener a tantos jubilados, que como fue un poco la racionalidad de las AFJP. El que pueda ahorrar, que se vaya a un sistema privado, y el resto, que se banque la jubilación, como fue en los 90, cristalizada durante casi 10 años. ¿Te parece que hubo algún intento del gobierno por hacer crecer la economía? En algún punto ellos trataron de hacer crecer la economía, porque uno podría pensar, bueno, al equilibrio también se puede llegar recaudando más. Es decir, si a vos se expande la economía, también puede llegar a un equilibrio. No necesariamente tenés que hacer el Absolutamente. Es más, siempre estas recetas ortodoxas que a medida que iban achicando la economía, producen este problema ya de solvencia, porque lo que se achica es el gasto primario y por lo tanto si se achica el gasto en inversión pública, en educación, en salud, en subsidios, eso va produciendo efectos procíclicos, o sea, de achicamiento de la economía, se recauda menos, de hecho ya la recaudación está creciendo menos que la inflación, y por el otro lado tenemos la paradoja también es histórica de este tipo de políticas, que crecen los intereses de la deuda. Entonces, para el año que viene, en este nuevo reajuste de déficit cero brutal, ¿no?, de llevar de 1,3 que estaba previsto al 0%, lo que uno mira es decir, bueno, pero al final del día, ¿qué vamos a tener de déficit total del sector público? 3,3%. ¿Por qué? Porque es el aumento de los intereses que casi compensa lo que se reduce el gasto primario. Entonces, la verdad es que no hay espacio para el crecimiento. Esto es lo que me preocupa, porque el gobierno quiere hacer creer que bajando el déficit fiscal se va a resolver el problema de la inflación, se va a resolver el problema del crecimiento. No. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. No es verdad ahora y no ha sido verdad ni en la Argentina ni en cualquier experiencia internacional. Lo que va a producir es más recesión. Ahora, son las pruebas de amor que siempre te pide el mercado, ¿sí? Esta es la prueba de amor que le tuvo que dar al Fondo Monetario, ¿sí?, frente a esta urgencia de salir a pedirle que le anticipen algo del fondeo, porque si no, el desmadre cambiario iba increyendo. ¿Es realista o es inverosímil pensar que el gobierno puede llevar a cabo este ajuste, independientemente de lo que van a hacer, yo supongo, ¿no?, las reacciones de muchos sectores de la sociedad, que obviamente, van a ver que se acortan lo que son sus derechos? Yo creo que hay una parte del documento del fondo que para mí es muy elocuente, y el documento del fondo plantea dos escenarios, uno más adverso, ya estamos en el adverso y peor que en el adverso, y ellos decían que no, ese no iba a ocurrir nunca, está ocurriendo, pero más dicen, bueno, ¿y cuáles son las condicionantes que vemos? Los condicionantes son políticos, porque este ajuste va a ser brutal. Claro. Es uno de los ajustes más fuertes que reclamó el fondo a cualquier país miembro con el cual firmó un acuerdo stand-by, ¿sí? Y entonces puede haber reacción social, reacción política. Y eso, ojo, porque está vinculado a la extorsión que también hacen los mercados. Y la extorsión que va a hacer el gobierno. Si ustedes no me firman el presupuesto, señores gobernadores, señores legisladores, se nos viene la noche, esto vamos a una crisis, van a ser corresponsables de la crisis, y creo que eso es algo que hay que estar muy despiertos para resistir, no solamente para discutir este acuerdo y este presupuesto del ajuste, que como vos bien decís va a generar un deterioro social y productivo enorme, sino también para todas las otras políticas. Porque fíjate vos que en algún momento hay que sentarse a discutir con el gobierno cómo va a seguir pidiendo prestado al fondo que le anticipen recursos para que se sigan fugando.
Si uno mira qué pasó con los 15.000, ya casi 13.000 se bajaron de reserva, y fundamentalmente por dolarización de ahorros de los argentinos. Entonces, si nos anticipan, estamos a un ritmo de este año promedio de 5.000 millones de dólares brutos de compra de dólares, de una porción muy pequeña de los... Ahora, al gobierno no le faltó en los anuncios, le faltaron muchas cosas, ¿no? Pero digo, quizás lo más sensato hubiese sido tratar de señalar, bueno, cómo va a ser el gobierno para proveerse de dólares, teniendo en cuenta que si no es permanentemente por un lado el angostamiento de la oferta de dólares, pero también que no tiene posibilidad de ir a pedir nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Eso también va a generar incertidumbre. Es que ya, yo creo que hoy hubo una tranquilidad, ellos están todos diciendo, no, bueno, ahora sí, no. Pensemos que en julio también tuvimos tranquilidad cambiaria, pero se fueron más de 5.000 millones de dólares. Ese proceso de fuga sigue. Es cierto que un dólar a 40 te licúa un poco la liquidez que hay, pero ¿hasta cuánto puede llegar? Porque todavía hay mucha liquidez en el mercado, pero y liquidez me refiero a LEVAX en el sector privado, a plazos fijos en los bancos. Hay capacidad de que esa huida del peso se persista en el tiempo. Y yo no advierto cómo, tomando lo que vos decís, de dónde van a salir los dólares genuinos para sostener esta sangría de reservas que tenemos, no solamente ya para cubrir con los compromisos de la deuda, porque el fondo te dice que el trabajo sucio lo haga la devaluación, vos dejás flotar el dólar. No frenes la demanda. Bueno, una parte del ajuste ya se hizo. Y ya se hizo. Esta brutal devaluación te va a llevar a que el déficit en turismo seguramente va a ser menor, te va a llevar a que las importaciones van a caer, pero otra vez aparece un problema. El déficit en cuenta corriente, digamos, del que incluye todo esto, tiene una inflexibilidad, que son los intereses de la deuda, que son 1,8% del producto. Eso va a ir creciendo. O sea que eso va a ir creciendo. Entonces también aparece otra vez el problema de la deuda como un factor de restricción enorme. Ahora, este gobierno en muy poco tiempo ha recreado los 3 factores de restricción externa estructurales de la Argentina. Uno era vinculado al desequilibrio comercial porque vendemos barato y compramos caro, ¿no? El problema del perfil de especialización. El otro, que no tenía este gobierno, la verdad, heredó un país absolutamente desendeudado, otra vez el peso de los servicios de la deuda. Y el tercero es la dolarización de los ahorros, que hoy, en los últimos meses, te diría que en lo que va del año, es la principal fuente de presión cambiaria que hay en el mercado, ¿no? ¿Qué pensás, Mercedes, de lo que ha sido, bueno, la crisis cambiaria en un punto, lo que ha sido la presión sobre el dólar? ¿Cómo se manejó el Banco Central? Vos has estado al frente del Banco Central. Digo, ¿cómo se vive desde adentro cuando te presionan tanto lo que es la demanda de dólares y vos quizás tenés herramientas o no, pero digo, en este caso tenía el Banco Central una restricción muy fuerte, no podía vender dólares prácticamente? Claro, eso es algo que evidentemente debe estar negociando, porque ahí tenía el Fondo Monetario le dice, deja flotar. El Fondo Monetario es como siempre ocurre, tardíamente se dice, no sabía que la Argentina estaba tan dolarizada, no sabía que el traslado a precios que iba a ser tan inflacionario, no sabía que la gente fugaba tanto, pero bueno, marche preso. Tuvimos esta devaluación, esta aceleración inflacionaria. ¿Y entonces le dijo desde el principio, deja flotar, no intervengas? Ahora creo pero ahí había la intención de devaluar directamente, uno supone. Pero devaluar, creo que nadie pensaba que el tipo de cambio iba a crecer más del 100% el dólar interanualmente. Porque este dólar no tiene ninguna referencia, nada que lo sostenga más que la cuestión especulativa de la dolarización que está existiendo en la Argentina. Ahora, ¿qué le debe haber pedido? Dejarme intervenir más, dejarme operar más en el mercado de futuros, porque tenía un objetivo muy, muy rígido en términos de reservas netas. Ahora, ¿alcanza? Nosotros vivimos también corridas y cuando veíamos desmadre y depresión cambiaria, se tomó una decisión antipática, mal implementada, tardíamente, lo que quiera, lo podemos discutir, pero fue la opción estratégica frente a la otra de salir a tomar deuda para viabilizar la fuga o plantear una super devaluación. Ahora, el gobierno... Las restricciones, decís. Las restricciones, las regulaciones cambiarias. Ahora, el gobierno, por el momento de eso, no quiere hablar. Yo advierto, 2 cosas advierto, que el Fondo Monetario tendría que poner las barbas en remojo. ¿Por qué? Porque por artículo 6º del convenio del estatuto del fondo tiene prohibido prestar
para fuga, lo dice explícitamente, primer punto, y hasta ahora todo lo que ha prestado prácticamente se ha ido a fuga. Es decir, que el Fondo Monetario cuando te presta tendría que también pedirte que vos tomes una decisión para bloquear la fuga de capital. Tendría que ser así, porque si dice uno de esos artículos, primero, cuando habla de las regulaciones de capital, dice no se puede prestar para que los países miembros utilicen esos recursos para la fuga, que es lo que está ocurriendo. Pero también, cuando uno mira, ciertos sectores más ortodoxos también ahora están diciendo, que el problema, la Argentina bimonetaria. Claro que es un problema. Entonces, yo no encuentro que esto tenga ningún horizonte de salida virtuosa, porque creo que no van a alcanzar los dólares, ni siquiera que nos anticipen los 29.000 íntegramente. Y creo que los legisladores y los gobernadores responsablemente se tendrían que sentar y decir, no puede ser que cuando lleguemos al fin del 2019 y haya un gobierno, aspiro un gobierno con un signo político distinto y con otro proyecto económico político distinto, se encuentre que hay una deuda de 50.000 millones de dólares con el fondo, que no quedó ni un tornillo en la Argentina y todo eso básicamente otra vez se fugó de la Argentina. Entonces, me parece que estas son discusiones que trascienden la discusión del presupuesto en sí mismo, porque también si uno quiere discutir crecimiento, tiene que discutir crédito, tiene que discutir tasas de interés razonables para la actividad productiva. ¿60% no es una tasa que el gobierno pueda dejar? Y si, bueno, obviamente no hay actividad productiva, todo timba con el 60%. Ahora, ¿pueden bajar la tasa de interés? No la pueden bajar. Porque si bajan la tasa de interés, se te va todo al dólar. Entonces están en este callejón sin salida, en esta encerrona, que ha supuesto que hoy el poder lo tiene el mercado para decidir todo. El Banco Central, para recuperar capacidad soberana, tendría que regular. Tendría que regular la cuenta capital, tendría que regular el mercado de cambios y tendría que regular al sistema financiero. ¿Te parece que el gobierno tiene margen para, para virar en todo caso, para tratar de implementar algún tipo de cambio que direccione a la economía hacia otro lugar? ¿O pensás que el gobierno va a insistir con este programa económico hasta fines del año que viene? Vos dijiste esto de las ideas, ¿no? De las ideas y de los dogmas en todo caso. Yo creo que hay una estructura muy dogmática desde el principio. Además hay una concepción ideológica también. Nosotros sufrimos cuando vemos el deterioro que hay en los salarios y quizás desde la perspectiva de esta visión empresarial, y bueno, el 50 por 50 era demasiada equidad distributiva. A nosotros nos gusta más que el capital tenga una participación mayor, o sea que yo no soy ingenuo en eso. Hay una concepción ideológica que busca de alguna manera disciplinar al sector del trabajo, modificar la distribución del ingreso en la Argentina. Ahora, lo que no puede ignorar es el descontento social que está generando este deterioro social y productivo, la movilización permanente y una sociedad que está empoderada. Está empoderada. Entonces, vuelvo a lo que decía de el peligro que veía el fondo, que era la resistencia social y la resistencia política, y ojalá que haya una oposición responsable, consciente de los desafíos que tenemos hacia adelante, que se plante y diga, miren, en estas cosas hasta acá, ¿no? Mercedes, te quiero hacer la última pregunta y te agradezco muchísimo por estar aquí esta noche. ¿Cómo imaginás los próximos meses en Argentina? Vamos a suponer el caso que el Fondo Monetario efectivamente decida hacer los desembolsos anticipados y en ese punto el gobierno comprometiéndose a hacer este ajuste. Digo, ¿cuál sería la lógica que opere en la economía argentina a partir de esta instancia, ¿no? Yo veo un escenario volátil, muy volátil. Recesión, ya se anticipó 2,4% del producto y puede ser más la caída de la recesión este año. Creo que este año ya tienen cubierto las necesidades financieras, sí, pero hay vencimientos fuertes a fin de año. Entonces, lo que sí creo que esto 40 pesos por dólar no es el techo. Si se mantiene esta sangría vinculada a la fuga, ¿puede subir el tipo de cambio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que lamentablemente sí, y por eso es que la oposición tiene que plantear, bueno, paremos esta devaluación porque es lo que está deteriorando más a la sociedad argentina por la vía de la inflación. Entonces, esta discusión es parar la devaluación. ¿Cómo se hace si no paras la fuga? Mercedes, muchas gracias. Te saludo y felicitaciones por la editorial. Gracias. Me gustó. Gracias. Acompáñeme porque vamos a estar hablando de
Bueno, lo que está pasando en Washington, no se sabe, se está negociando lo que es este desembolso que va a ser el Fondo Monetario muy probablemente, y en ese sentido lo que quiero decirles es que el gobierno se está comprometiendo a hacer un ajuste que rondaría unos 500.000 millones de pesos en la próxima ley de presupuestos. Se está negociando desde el gobierno con los gobernadores, se ha cruzado en el medio Hugo Moyano en las últimas horas, bueno, ha dicho varias cuestiones que ahora vamos a estar analizando con Omar Plaini, pero lo que quiero consignarles es lo siguiente. El gobierno no solo le habla a los mercados en general, le habla a aquellos que están al frente de lo que son fondos de inversión billonarios de Wall Street. ¿Qué les dice el gobierno? Bueno, voy a hacer todos los ajustes, voy a buscar en todo caso el déficit cero. De esa manera te estoy asegurando el repago de la deuda de los bonos que vos tenés. ¿Cuántos bonos tienen los principales bancos de inversión de los Estados Unidos? Bueno, prácticamente son muchísimos bancos que hay en los Estados Unidos de inversión y en promedio entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en bonos de la Argentina tienen. Obviamente son carteras mucho más importantes de inversiones. Por eso hay que seguir de cerca cómo están viendo lo que es la evolución de esta negociación. Usted sabe lo que hicieron en las últimas horas los fondos de inversión. Salieron al cruce del gobierno argentino y le dijeron que necesitaba pedirle al Fondo Monetario más dinero, que no era suficiente con 50.000 millones de dólares y que no era suficiente con el adelanto de ese dinero para el año 2019. Esto es lo que están planteando los fondos de inversión de Wall Street y está claro que el gobierno prácticamente está ante una trampa muy compleja. Por un lado, llevar a cabo lo que es, en principio, la negociación para obtener el visto bueno del Fondo Monetario y a partir de allí llevar también adelante lo que es un ajuste de condiciones draconianas, es decir, un ajuste realmente muy complicado. Por otro lado, lo que dicen algunos actores de Wall Street es atención, porque si bien es bueno que el Fondo Monetario haga ese desembolso, si el gobierno lleva a cabo el ajuste que ha prometido, bueno, en algún caso es un ajuste que resulta a todas luces inverosímil. Así se han manifestado quienes están al frente de los bancos de inversión de Wall Street. Dicen, es excesivo, es irreal, es inverosímil, el gobierno no va a poder hacer ese ajuste y si lo hace se va a erosionar la imagen del presidente Macri tanto que obviamente no va a poder aspirar a su reelección. Esto es lo que dice, en este caso, el mercado de los Estados Unidos, el mercado de deuda, al cual el gobierno permanentemente, como decía recién Mercedes Marcó del Pont, busca seducir y busca de alguna manera darle lo que son estas pruebas de amor. Nos vamos ahora con Omar Plaini. ¿Cómo le va, Plaini? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Nos saludamos afuera o nos saludamos de vuelta? Está. Bueno, a ver, un escenario, yo digo, social, bastante complicado, pero da la sensación de que lo que viene va a ser peor. ¿Usted qué piensa? Sí, yo estaba mirando cuando dabas la sátira de Swift, yo me remonté mucho más allá. Me remonté a un senador, filósofo, escritor y político romano, a Lucio Séneca. Séneca decía, no hay vientos propicios para quien no sabe a dónde va. Y hoy le cabría perfectamente... Me gusta la cita. Esa definición de Séneca a este gobierno. No sabe a dónde va, realmente. Y evidentemente se acortan los tiempos de lo que ha sido la mentira. Este es un gobierno que mintió en campaña. Recordemos que puso una vara muy alta. Ellos mismos se pusieron una vara muy alta. Garantizaban desde el fútbol para todo hasta quitarle el impuesto al trabajo a los trabajadores, valga la redundancia, sí. Decían pobreza cero, inclusive decían que no iba a ser un problema para ellos la inflación. ¿Con qué nos encontramos? Que fue una campaña que se mintió. Aquel en qué te convertiste, Daniel, sí. Hoy le cabe perfectamente en qué te convertiste, Mauricio. Entonces, y ahora siguió mintiendo. Esto es lo grave, porque nos quieren hacer creer a la sociedad que ahora vamos a pasar momentos muy duros para después estar mejor, pero previo a eso nos hablaron primero de los semestres, que fueron 3 o 4, sí. Y después nos dijeron lo peor ya pasó, y ahora nos dicen lo que viene va a ser durísimo. Entonces, frente a esto, uno dice, bueno, ¿y cómo contenemos la reacción por abajo? Claro. Que este es el grave problema, que además es bueno recordarle al gobierno que la gobernabilidad es una responsabilidad del Ejecutivo. La institucionalidad, en todo caso, es una responsabilidad del conjunto, de las organizaciones sindicales, la oposición política, las sociales,
pero la gobernabilidad es una responsabilidad del gobierno y estamos muy mal. Realmente eso se ve todos los días. ¿Qué piensa de los conceptos que dijo hoy Hugo Moyano, ¿no? Dijo, bueno, el presidente se quiere rajar, bueno, tuvo otros conceptos, de todo punto de vista, que ponen en duda que el gobierno sepa hacia dónde quiere ir. A ver, el propio presidente de la Nación acaba de decir hace apenas unos días que luego de lo que fue su secuestro, sí, tremenda situación, los peores 5 meses de su vida fueron esto. Y un presidente no le puede transmitir eso a la población. Con lo cual da lugar para interpretaciones de todo tipo, como la que hizo hoy Hugo Moyano. ¿Por qué? Digo, ¿a quién se le ocurriría a los televidentes que una aseveración así podía haber hecho don Raúl Alfonsín? O Néstor Kirchner, o Cristina Fernández de Kirchner. Sí, tiene un carácter jamás. individualista que llama la atención, ¿no? Porque sobre todo teniendo en cuenta que hay un amplio sector de la sociedad que la están pasando mal desde hace muchísimo tiempo. Exactamente. Entonces, esa cuestión tan individualista como decís vos, inclusive hay un concepto que el gobierno utilizó al poco de asumir cuando habló de emprendedurismo, Sí. marca conceptualmente cómo piensa el presidente y el gobierno. Nunca hablaron de lo colectivo. Nunca hablaron, la patria es el otro. Al contrario, para este gobierno, la patria es el mercado. Y es el mismo mercado el que no le responde, de donde ellos todos provienen, porque esta es una fuerza política, hay que decirle a los televidentes, conformada por una fuerza empresarial, básicamente. Entonces, realmente estamos viviendo momentos muy difíciles y hay una desorientación en el gobierno muy manifiesta. Bueno, ahí lo que usted menciona me hace acordar también a lo que es el concepto de meritocracia, que ya lo hemos conversado en el programa, donde el gobierno lo que plantea es, bueno, aquel que le va bien, bueno, parecido en los Estados Unidos, ¿no? Donde se construyen estas historias de éxito, claro, que son siempre historias individuales, digamos, nunca son historias colectivas, y en el caso de la Argentina, bueno, plantear que la meritocracia es la vía para tener algún tipo de éxito, es decir, que si yo soy exitoso es por el mérito mío, cuando en realidad lo que sabemos es que con amplios sectores de la población en la pobreza no hay otra forma más de gestionar el país más que con la política como una herramienta de promoción colectiva, ¿no? De acercamiento de derechos colectivos. Desde el único lugar que se transforma la realidad y el desarrollo de los ciudadanos es de la política. Ahora este gobierno hace su máxima expresión con la filosofía del individualismo. Y es bueno recordarle al gobierno todo lo que ellos dijeron. Recién hablaban ustedes con Mercedes Marco del Pon de economía. Recordémosles a todos que este gobierno en el 2016 dijo que la inflación iba a ser del 25%. Llegó casi al 42, 41,4. En el 2017 dijo que iba a estar entre el 15 y el 20, perdón, el 15 y fue del 24,8%. Y el año pasado, cuando envía el presupuesto al Congreso de la Nación, lo envía sobre una pauta inflacionaria de 10-12 puntos. Luego dijeron 18. Recordemos la última conferencia de prensa de Duhovne con el saliente presidente del Banco Central, Sturzenegger, que dijeron este año no hay metas inflacionarias. Ahora el fondo les dice 27 o 32 y ellos mismos, la letra chica, dicen el 42%. Y después pretenden que las organizaciones sindicales negocien paritarias por el 15. Miren, hubo paritarias que se negociaron como la de camionero en el 25 o algunas un poquito por ahí parecido o un poquito más. Ahora, si vamos a estar en una inflación del 42%, ¿cuánto es la pérdida del poder de compra del salario de los trabajadores? Ni que hablar del sector informal, de las changas. Y esto lo podemos repiquetar en las pymes. Sí, porque eso casi ni se mide, digamos, no hay datos concretos. No hay datos concretos. Claro, pero uno supone que es peor, ¿no? Lo que es la caída del salario en esos sectores. Y además sumémosle los despidos. Sí. Van en el corriente año, según el propio INDEC, van 134.000, 136.000 despidos. Quiere decir que usted piensa que no hay ninguna expectativa de que un trabajador hoy que tiene un salario en términos reales por debajo, obviamente, de lo que es la evolución de la inflación, por esa es la definición, pueda llegar a recuperar o pueda llegar a ganar la inflación este año. O sea, no hay ninguna posibilidad. Imposible. Todas las organizaciones sindicales quedaron con cláusula de revisión. Todas la están abriendo. Sí. El propio sindicato camionero, yo hoy hablaba en el día de hoy, usted sabe que nosotros hicimos un gran encuentro del Frente Sindical para el Modelo Nacional junto con 70 intendentes y 70 organizaciones sindicales, porque ellos vinieron a que lo acompañemos por este reclamo del Fondo Sojero que también le van a sacar a las intendencias y a las gobernaciones. Hoy me decían, uy, Pablo Moyano,
que ellos van a tener que abrir la discusión de nuevo, porque el 25 y algo se queda corto, porque estamos hablando de una inflación que seguramente propios y extraños hablan de arriba del 40-42%. Entonces, digamos, la realidad es esta. Cierran, yo escuchaba esta mañana en el programa de Gustavo Silvestre en la radio que habló el presidente de la Asociación de Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires y dijo que en los últimos meses cerraron 16 panaderías. Bueno, esto se replica en el conurbano, sí, y se replica con estaciones de servicio que cierran. Yo miraba ahora viniendo para acá, Bonplan y Córdoba, la estación de servicio, una estación de servicio grandísima ahí, cerrada también. Bueno, cada vez más caro cargar nafta, obviamente, ¿no? Bueno, un tanque de nafta, 1.800, 2.000 pesos, la verdad que... Y pide más aumento. Casi el 20% de un salario mínimo en un tanque de nafta. Entonces, Julián, cuando hablamos de esto, ¿quiénes se beneficiaron en este modelo? 4 sectores. El sector financiero, o sea, la timba, el sector agroexportador, el sector minero y el sector energético. Sí. Ahora, Planini, ¿cuál es la expectativa con respecto al paro del 25? Digo, ¿qué piensa que puede pasar si eso puede llegar a torcer algo de lo que tiene en marcha el gobierno? A ver, el sector, me toca ser parte de la CGT con la responsabilidad que tengo, pero también de la construcción del Frente Sindical para el Modelo Nacional, que hemos tomado algunas definiciones. Hemos elaborado una propuesta. En la reunión del plenario de secretarios generales, una representación mínima nuestra lo hizo saber al triunvirato y al propio plenario de la CGT lo que nosotros pensamos y las exigencias que nosotros planteamos frente al gobierno y también lo que le requerimos a la CGT. Nosotros creemos que el paro debe ser el comienzo de la lucha, de un plan de lucha, no se agota con un paro. No podemos no podemos hacer una medida de fuerza y esperar 3 meses después para hacer otra. Nosotros tenemos que tener un programa y un plan de lucha. Y además lo que nosotros estamos planteando claramente es que tenemos que estar apoyando todos los conflictos y ser solidarios con todos los conflictos. Nosotros estamos convencidos que se va a aumentar la conflictividad, sí, porque el gobierno está desorientado. ¿Y no tiene miedo que le digan que no aporta la gobernabilidad, que es un concepto que estuvo dando vueltas ahora? Eso es una mentira más del gobierno, eso es una responsabilidad del gobierno. Nosotros somos responsables institucionalmente y queremos que este gobierno termine su mandato. Ahora, ¿en qué condiciones va a quedar el país? Ahora, nosotros tenemos que estar en cada conflicto. Podemos arrancar de los despidos y de la situación de Cresta Roja y sí, podemos finalizar por Telam, por Astillero Río Santiago, por Agroindustria, por donde quiera el gobierno, nosotros le podemos mostrar que la única verdad es la realidad. Es la realidad de los despidos, de la inflación, de que, a ver, ¿hasta cuándo van a seguir con la herencia recibida? Ya no pueden explicar más eso. Hay gente que la Argentina no come. Y otra tarea que deben saber quienes nos escuchan, muchísimos sindicatos, yo puedo citar 2, Camionero y Esmata, están sosteniendo comedores populares. Están sosteniendo varios comedores populares. ¿Hay una emergencia alimentaria en Argentina? Sí, nosotros la hemos pedido. Emergencia alimentaria, emergencia sanitaria, y hay una emergencia también que es muy preocupante, jurídica en la Argentina, porque se ha terminado la presunción de inocencia y hay presos políticos en la Argentina y hay persecución política a dirigentes opositores políticos, a dirigentes sindicales. Eso se tiene que terminar en la Argentina. ¿La prisión preventiva es una herramienta política, dice usted, de la justicia? Totalmente. Yo no digo toda, pero hay un sector importante de la justicia que funciona de acuerdo a este gobierno que es de turno. Entonces, no puede ser que en la Argentina no se siga con el debido proceso. No puede ser que la presunción de inocencia no exista más. Es tremendo lo que está pasando. Esto también para nosotros es una emergencia y lo hemos pedido en el documento del Frente Sindical. Incluso este documento fue llevado a la propia CGT. Lo hemos elaborado y hemos tenido una reunión de emergencia donde algunos de nosotros tenemos responsabilidad. El viernes pasado hubo una reunión de emergencia del PJ bonaerense y hemos planteado esta serie de emergencias que le planteamos al gobierno, que estamos viviendo este estado de emergencia de varios sectores que el gobierno tiene que determinar. Y la oposición está siendo muy responsable, tremendamente. No pueden seguir mintiendo y diciendo que la responsabilidad es de los otros. Es más... Bueno, hay una reunión el martes que viene con los gobernadores, ¿no? Del presidente también. Bueno, y esperemos que la ministra de Justicia no siga diciendo barbaridades, la ministra, de Seguridad, sí, que está diciendo barbaridades, acusando al voleo nuevamente. Eso no se puede hacer. Digamos, hay que probar las cosas que se dicen. Ahora,
hay un malestar por debajo tremendo. El aumento del transporte, el aumento de las naftas, el aumento de la canasta alimentaria. Hoy una canasta básica alimentaria está en casi 22.000 pesos. Y el promedio salarial del 60% de los argentinos está por debajo de eso. ¿Usted cree que las medidas que anunció el gobierno para tratar de paliar lo que es el avance de los precios, teniendo en cuenta que la devaluación es realmente importantísima, le parece que va a tener efecto el plan precios cuidados, regular lo que son los productos de la canasta básica? Digo, ¿le parece que eso puede funcionar? Ojalá que tomara varios de las políticas anticíclicas que hizo el anterior gobierno. Ojalá que lo hiciera. Pero este gobierno desconfiaba y desconfía, supongo, de esas herramientas. Dijo que el dólar lo iba a dejar libremente flotar y está interviniendo todo el tiempo el Banco Central. Entonces, digamos, a ver, ojalá tomara varias de las políticas y que haga política anticíclica, pero también tiene que resolver la administración del comercio exterior. También tiene que resolver cómo aumenta el consumo, cómo se pone el recurso en el consumo, tiene que resolver la no pérdida del poder adquisitivo. La situación de los jubilados es alarmante, le han quitado hasta medicamentos, vacunas, están eliminando vacunas, había 19 vacunas en el anterior gobierno. Indefectiblemente la sociedad compara, y en el anterior gobierno no había gente que no comía, ahora en este gobierno hay gente que no come. Pero la pobreza, hay comercio que se cierra, la pobreza crece. ¿A dónde está que la pobreza había bajado? ¿Cómo lo pueden expresar eso? Creció la pobreza, la pobreza es un problema histórico, Plaini, es decir, no es que no está resuelto. No había... No, por supuesto. No, claro. A ver, cuando asume Néstor Kirchner en el gobierno, recordemos nosotros en 2003, los niveles de pobreza superaban el 50%. 50%, sí, exactamente. Y la desocupación tenía más votos que con lo que había llevado Kirchner, arriba del 22%. Todas esas cifras se bajaron cuando termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, no alcanzó. Ahora este gobierno volvió a incrementar de lo que le dejó el anterior gobierno. Y ahora se supone que la Universidad Católica dice que va a volver a subir, ¿no? Usted es legislador. El gobierno va a apostar a la negociación en el Congreso de la ley de presupuesto. Da la sensación de que están todos puestos las miradas del Fondo Monetario, de los Estados Unidos también en algún punto en esa negociación. Digo, ¿cómo imagina que va a ser ese desenlace? Yo soy un ex legislador. Ya no soy legislador, pero converso con los compañeros que son legisladores, sobre todo el movimiento sindical y otros compañeros, y yo creo que ahí la oposición debe ponerle un límite al gobierno, claramente. Ahí hay que unificar toda la oposición y entender que hay que ponerle un límite. ¿Y qué se puede negociar con el gobierno en esas circunstancias, teniendo en cuenta que está totalmente, comprometido a que eso tiene que salir? Por lo que hablamos desde el movimiento sindical con todos los legisladores, y ahora vamos a hacer una ronda también, la semana que viene el Frente Sindical nos vamos a juntar con el bloque, el Frente para la Victoria. No se deja ayudar el gobierno. Es un gobierno que no se deja ayudar. O sea, ellos hablan todo el tiempo del diálogo, y en realidad es un monólogo. Cada vez que el propio triunvirato, la mesa chica de la CGT se reunió con ellos, doy el último ejemplo, podía remontarme al 2016, cuando el bono y cuando los despidos. Pero el salario mínimo vital y móvil lo sacó el gobierno por decreto en 4 cuotas. O sea, estamos en 10.000 pesos y recién va a estar en 12.500 pesos en junio del año que viene. Suena un poco a sainete esto, realmente. Es imposible así que no crezca, que no aumente la pobreza. Y el gobierno no escucha. Y usted del sector sindical, ¿cómo ve lo que son los próximos meses? Hay quienes de alguna manera vienen advirtiendo que la CGT es muy lenta para actuar, que es muy lenta para tomar decisiones, para llevar a cabo una medida de fuerza. Hay otros sectores sindicales que da la sensación de que al menos les gustaría, ¿no?, que haya una reacción más rápida. Es que hay una demanda por abajo de los trabajadores, no hay diferencia entre los trabajadores. Más allá de las asimetrías que puede haber salariales en determinados segmentos, hay una demanda generalizada. Y en ese sentido, la CGT se tiene que poner a la altura de las circunstancias. Nosotros venimos haciendo planteo, un grupo de organizaciones sindicales, por alguna razón renunció la UOM, por alguna razón renunció la Asociación de Médicos de la República Argentina y por alguna razón renunció recientemente Camionero. Y esto va a continuar si la CGT no se pone a la altura de las circunstancias. Porque vuelvo a insistir, es una tomada de pelo del gobierno cada vez que invita al diálogo, porque no hay respuesta. Y la necesidad de los trabajadores es que la dirigencia sindical les dé respuesta. Ahora, esto no lo resuelve solamente la dirigencia sindical. Esto tenemos que hacer empezar a trabajar para el próximo año, que hay elecciones, un gran frente nacional,
popular, democrático y patriótico, y decir, el límite es este gobierno, ¿eh? Sí, le escuché esa frase en las últimas horas. Usted dice, el límite es este gobierno. El límite es este gobierno. Y el que, a ver, aquí no hay una avenida del medio. O se está de un lado o se está del otro. ¿Usted imagina ese planteo para las elecciones del año que viene? ¿Van a ser dos sectores, digamos, oficialismo y oposición? Yo aspiro a que los compañeros que se definen peronistas o que se definen en el campo nacional y popular sepan que tienen que estar del sector opositor. No hay una cosa más o menos en esto. ¿Hay dos oposiciones, una que está más enfrentada al gobierno y otra que es más dialoguista? Todavía nosotros tenemos sectores del propio peronismo. Sergio Massa, por ejemplo. Que ha acompañado, no solamente, digamos, Sergio Massa. Hubo varios dirigentes con responsabilidades que han acompañado durante un tiempo a este gobierno. Yo siempre estuve convencido de lo mismo, la gobernabilidad es una cuestión de este gobierno, no de nosotros. Este mismo gobierno incluso ahora se queja que tiene minoría en el Parlamento, pero en su momento hizo gala que en el año 2016 se aprobaron más de 100 leyes en el Congreso. ¿En qué quedamos? Bueno, ahí tenía sectores como el Frente Renovador que de alguna manera lo acompañaban. Bueno, evidentemente eso no dio ningún resultado. El resultado que llegamos es este. Entonces, esos compañeros hay que invitarlos a que entiendan que se está de un lado o se está del otro. O sea, aquí no podemos andar con medias tintas porque este gobierno que tanto hizo hincapié en la herencia recibida, estoy convencido, el próximo gobierno, que aspiro que sea lo que dije anteriormente, es el que va a recibir una tremenda herencia, porque aquí vamos camino a dejar tierra arrasada. Eso es lo que hoy se está manifestando. O sea, el reclamo por abajo de la base es impresionante lo que está sucediendo y hay que meterse en el interior profundo también. Y digamos que esta profundización del ajuste trae consigo la represión, que la estamos viviendo, ¿no? Braini, le hago la última pregunta y le agradezco mucho por estar aquí. ¿Cómo imagina la contienda electoral el año que viene y si le parece que Cristina Fernández de Kirchner puede ser candidata? Yo imagino una contienda en este escenario. Y aquí hubo muchos agoreros de la política, colegas suyos, algunos compañeros hasta míos, que hace mucho tiempo, después de asumir a este gobierno, que daban por terminado la vida política de Cristina Fernández de Kirchner. Y el único que da por terminado la vida política de un dirigente es el pueblo, con el voto. Y el año pasado volvió a demostrar la expresidenta que tiene un apoyo popular por encima de todos los opositores. Si yo tendría que sugerir algo, digo, eso hay que transformarlo en una fuerza, en ese frente, con Cristina, por supuesto. Después estará en Cristina Fernández de Kirchner la decisión que ella tome. Más de una vez ha dicho, no necesariamente tengo que ser yo. Ahora tampoco nadie escapa a su destino. Omar Braini, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.